Leemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículos 14 al 20. En aquel tiempo, llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: «Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque yo les aseguro que ya no la volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios». Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo: «Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios». Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo: «Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía». Después de cenar hizo lo mismo con una copa de vino, diciendo: «Esta es la copa de la nueva alianza, sellada con mi sangre que se derrama por ustedes». San Lucas nos ha contado cómo Jesús se había dirigido en un viaje hasta la ciudad de Jerusalén y cómo llegó a la ciudad de Jerusalén cabalgando sobre un asno. Entró al templo y expulsó a los que compraban y vendían en el templo. Y después de esto, vinieron las autoridades a pedirle cuentas con qué autoridad hacía esto. Jesús condicionó su respuesta a que le dijeran de dónde venía el bautismo de Juan, si de Dios o de los hombres. Estos se negaron a tomar partido y Jesús le respondió con la parábola de los viñadores homicidas. Después vinieron a interrogarlo acerca de si era lícito pagar el tributo al César o no, y Jesús los venció en el argumento diciendo que den al César lo que era suyo y a Dios lo que correspondía a Dios. Y después vinieron los saduceos, que negaban la resurrección, y Jesús les demostró que sí había resurrección, aunque ellos habían propuesto un argumento llamado aporía, callejón sin salida. Enseguida se nos cuenta que Jesús se la pasaba enseñando todos los días en el templo y que en la tarde, al caer la noche, salía al monte de los olivos, donde pernoctaba al aire libre en el campo abierto. La última cosa que Jesús había hecho fue predecir a los discípulos la ruina del templo. Y lo último que oímos es que los sumos sacerdotes y compañía querían eliminar a Jesús y buscaban la manera de pescar alguna de sus palabras. Y sucedió que Judas Iscariote, poseído por Satanás, fue a ponerse de acuerdo con ellos para ver la manera de entregárselo, y ellos le prometieron darle dinero. Mientras estas cosas sucedían, Jesús mandó a sus discípulos, que en Lucas tienen nombre, son Pedro y Juan, que son mandados por Jesús a la ciudad. Les dijo que iban a encontrar a un hombre llevando una jarra o un cántaro con agua, que lo siguieran, y en la casa en que se introdujera le dijeran al dueño de la casa: «El maestro te dice en dónde está la sala en que puedo comer la Pascua con mis discípulos». Él les va a mostrar una sala en la parte superior que ya estará preparada, y allí ustedes preparen. Y ellos fueron a la ciudad e hicieron como Jesús les había dicho. Y enseguida se nos cuenta que llegó la hora y se pusieron a la mesa Jesús con sus apóstoles y les dijo las palabras que hoy escuchamos: «Cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua». Estas palabras son la manera de interpretar esta cena, que en ninguno de los evangelios se dice que es la última cena. Aquí se nos dice que es una cena pascual y Jesús la ha deseado con mucho fervor para cenarla junto con sus apóstoles, con aquellos que Él ha enviado y que enviará. Y esto, dice, lo ha deseado para celebrarlo antes de sufrir su pasión, porque Jesús sabe que próximamente se cumplirá sobre él todo aquello que estaba escrito. Y eso se refiere a la muerte inminente que está por sucederle.
Jesús le dice a los discípulos, como ya lo había predicho, que ya no iba a volver a comer otra vez la Pascua hasta que se cumpla en el reino de Dios. El reino de Dios y la Pascua de algún modo están relacionados, pero especialmente la Pascua para los judíos recordaba la liberación de los israelitas cuando estuvieron esclavos en Egipto. Y lo que Jesús va a hacer también es una cena pascual que tiene un significado que libera a los que creen en él del poder del diablo. El reino muestra cómo Dios va a venir a reinar sobre el mundo, cómo Jesús se ha hecho presente y cómo en el momento decisivo Él va a actuar reinando. Jesús les dice que ya no va a volver a comer la Pascua hasta que tenga pleno cumplimiento el reino de Dios. Enseguida se nos dice que tomó un cáliz, y esto lo hacía el que presidía la cena pascual. Pero es interesante, para quien no lo sabe, que durante la cena pascual se utilizaban 4 copas. Y esta la toma Jesús y le da gracias a Dios y les dice a los discípulos que lo tomen, que lo beban, que lo distribuyen entre todos. Y les da una motivación. Porque yo les digo, a partir de este momento, yo ya no volveré a beber más del fruto de la vid. Otra vez la referencia es hasta que no venga el reino de Dios. De esta manera está anunciando Jesús que hay un tiempo definido para cuando venga el reino de Dios, pero nos está diciendo también que la bebida que se contiene en esa copa es vino de uva. Después de esto, Jesús tomó un pan, dio gracias, lo partió y se lo dio a los apóstoles. Este gesto Jesús ya lo había realizado varias veces. Lo realizó cuando hizo la multiplicación de los panes y también lo va a mostrar cuando haya resucitado a los discípulos de Emaús. La diferencia es que en este momento Jesús identifica estos panes con su propio cuerpo, porque Jesús va a entregar su cuerpo por la salvación del mundo y especialmente lo va a entregar por los discípulos. Y este es un momento importante porque Jesús está anunciando lo que dentro de poco va a suceder, que no es víctima de una circunstancia. Por el contrario, Él ha tomado la decisión de hacer la voluntad de Dios. Y le dice a los apóstoles que es su cuerpo ese pan. Ya no se trata de un simple pan. El pan, por las palabras de Jesús, se ha convertido en el cuerpo de Jesús y se convierte en un don en favor y en lugar de los discípulos o de los apóstoles para que puedan ellos participar del reino de Dios. Y les ordena que esta cena que Él está haciendo con ellos la repitan de la misma manera que se hace la Pascua. Él les dice, hagan esto en memoria mía. Esto lo presenta también San Pablo en la primera carta de los Corintios. Se trata de una cena memorial que es parecida como memorial de la Pascua. Es semejante de alguna manera en cuanto que también se ofrece un cordero y Jesús en el Evangelio de Juan es presentado como el cordero. Los verdaderos discípulos de Jesús van a poner en práctica esta orden, este mandato suyo, celebrando la Pascua en memoria suya. Después de haber cenado, Jesús tomó el cáliz otra vez y les dijo, este es el cáliz de la nueva alianza. El profeta Jeremías había anunciado esto, que Dios haría una nueva alianza. En el capítulo 31 de Jeremías dice que Dios va a hacer una nueva alianza y esta va a hacerse con el sacrificio y derramamiento de la sangre de Jesús que se ofrece en sacrificio por los apóstoles y los discípulos de Jesús. Y así de esta manera Jesús muestra que Él ha venido para hacer la nueva alianza
porque la antigua no funcionó. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.